Naka, llegaste re tarde al top trending hace un mes por lo menos. Pero bueno, nunca es tarde. Hoy vamos a hablar de creadores de contenido nefastos que vienen a Japón. Específicamente vendría a ser como el top 3 de los peores creadores de contenido que han pisado Japón en el momento. Y tal vez habrían algunos peores, pero por lo menos yo no me enteré. 2017-18, aproximadamente unos 5 años atrás, vino el gran youtuber americano Logan Paul. Cuando vino Logan Paul, bueno, fue todo un escándalo que hubo, porque el chico, en primer lugar, había hecho 2 videos en Japón, en el cual uno, que fue por el cual medio que lo quisieron cancelar, que subió un video pidiendo disculpas, y fue cuando encontró supuestamente un cadáver en el bosque de Aokigahara. Mucha gente estaba enfocada en lo que hizo en ese parque, en su forma de reaccionar ante un cuerpo que encontraron, pero a mí lo que más me llamó la atención era un video que no había bajado, que por lo que parece ahora sí ya lo bajó, pero en su tiempo solamente había bajado el video del bosque. El otro video que había subido de Japón era un video en el que salía básicamente a molestar a gente en la calle. Lo que había hecho era, por ejemplo, ir al mercado de pescado, subirse a los carritos de los trabajadores, había comprado un pescado y un tentáculo de pulpo y salía a la calle a agitar, a molestar, y al final, ¿qué hizo? Dejó el pescado y el tentáculo sobre el de un taxi. Y ahora ese video empezaba diciendo justamente, irónicamente, dijo: no quiero interrumpir la paz del japonés porque Japón es un país de respeto y todo eso, y claro. I just gotta be careful to not disrespect the culture, because Logan, Japan is all about the respect. Ahí es cuando dijo: mirá, soy re loco, soy re vivo. Y eso ya molestó bastante. Fue por eso, y esa fue la razón por la cual Logan Paul salió en noticieros de Japón. No por lo del bosque. Porque lo del bosque, a ver, sea real o no, que a propósito, cuando vi el video, medio que parecía un poco medio montada la cosa. A ver, hablamos de youtubers muy grandes, con millones de vistas, y hacer un pequeño montaje de ese tipo no era algo que les iba a costar mucho. Además, como que había unas risas medias sospechosas en ese video. Más allá de eso, Logan Paul lo que hizo fue subir un video en el que se la pasaba molestando al civil común, incluso hasta a la policía, porque salió con una pokebola de peluche tirándoselo a la gente que en bicicleta que pasaba, a la policía, y claro, se lo considera hoy en día una persona ingrata. Después tenemos el caso de Fidias, otro youtuber con millones de suscriptores y millones de vistas por cada video. El escándalo que salió con él, que llegó hasta los noticieros de la televisión japonesa, es el hecho de que este muchacho parece que estaba haciendo un challenge en el que tenía que llegar de la punta sur de Japón a la punta norte de Japón sin dinero, y se coló en el tren bala, que subió gratis al tren Shinkansen, y además en el mitad del camino se mete a un hotel en el que engaña al staff diciendo que era una persona que se está hospedando cuando era mentira, para comer gratis en el buffet. Ahora, es muy interesante este caso porque, primero, si bien es algo que ofendió mucho a los japoneses, esta persona no hizo eso solamente en Japón, lo estuvo haciendo en otros países. Y revisando, por ejemplo, en la India, muestran cómo salta la máquina de boletos. Pero bueno, sea el tren de Japón o de la India, ambos están mal. Pero en el caso del tren bala, se está colando en un tren donde el pasaje cuesta bastante caro. Un boleto de tren bala no se aleja demasiado con lo que sale un boleto de avión low cost. O incluso a veces el low cost es más barato que el tren bala. Y eso sería un robo un poco grande ese. Así que ya por lo que veo es un youtuber que hace mucho de esos challenges de viajar gratis, de movilizarse sin dinero, y bueno, en el de Japón como que no cayó bien específicamente porque claro, justamente está tocando un poco de lo que es la confianza del japonés, porque Japón es una cultura en la que se puede confiar en la gente, es un país seguro, es un país en el que la gente es honrada.
y justamente es algo que muchos creadores de contenido, en el cual me incluyo, me gustaría que esas cosas no cambien, porque después las cosas se ponen más estrictas. Después es más común el típico de no, cámaras no. Pero bueno, después seguimos con eso. La cosa es que vi el video completo de este Fidias, que lo bajó el video, pidió disculpas, pero me fijé y el tweet lo borró y el video lo borró, o sea, está haciendo de cuenta que no sucedió nada, pero lo resubieron a YouTube, por lo tanto lo pude ver completo y la verdad es que tanto la forma de colarse en el tren bala como lo de comer gratis del hotel, a mí me parece que está bastante montado, como que es falso. ¿Por qué? Primero, es medio difícil colarte en un tren bala, o sea, simplemente subirte y no tener boleto, porque vos necesitas el boleto. Y si la máquina se cierra, no podés traspasar el espacio, el área de tren bala. Y siempre hay personal observando. Que bueno, puede llegar a pasar, digamos que te sale bien y pasás, puede suceder. Pero a ver, el momento en el que el guardia de seguridad le dice el boleto, llega un momento que dice, bueno, me senté y ahí me dejó, me dijo, se fue y me dijo que espere y nada, como que para mí esa es la parte inventada, la parte que cortó y en realidad sí mostró el ticket. La que sí estaba cagando a alguien fue al conductor del bus, que le faltaba plata para terminar de pagar el bus y ahí llamaron a la policía y estuvo, bueno, en una situación incómoda bastante larga. Y lo del hotel no tiene mucho sentido porque supuestamente dice que se subió a las habitaciones para ver cuáles estaban ocupadas y ir a la recepción del buffet y decir el número de habitación. Hasta ahora todas las veces que he ido a un hotel con buffet, si tenés el desayuno incluido te dan el cupón. O sea, no tiene sentido eso, decir el número de habitación y que ya está, que te dejen pasar. Pero a ver, al fin y al cabo, si lo que cometió fueron crímenes o no, la cosa es que es el ejemplo. El ejemplo que está dando es extremadamente malo, es muy malo. Y si es real todo lo que hizo, básicamente, bueno, le está tomando el pelo a los japoneses, a la gente que trabaja, a las empresas, le está tomando el pelo a la cultura japonesa y eso es lo que está mal. No es que quiera defenderlo siendo de que estaba todo montado, sino que además de que ser un farsante, está tomando el pelo también a los seguidores porque básicamente es una mentira lo que hizo y por otro lado de que bueno, ya todo lo que he mencionado ante los japoneses. Pero bueno, ese fue el segundo creador de contenido, también youtuber nefasto que ha pisado Japón. Y ya bueno, los que están enterados, los que saben, el tercero, el que está en el puesto más alto, sí, es ese. Johnny Somalí, afroamericano de 22 años, streamer, no youtuber, streamer, baneado de Twitch, que estaba haciendo contenido en la plataforma Kick, porque ahí como es una plataforma menos popular, está menos controlada y por lo tanto esta persona era mucho más libre de hacer lo que hacía. Johnny Somalí vino como turista y estaba haciendo contenido de específicamente molestar a la gente en la calle, en donde sea. Donde más se hizo conocido fue cuando estaba tomando el metro y se acercaba a un japonés y diciéndole, Hiroshima, Nagasaki, le vamos a hacer lo mismo de nuevo. Just don't know how to behave. You do again, we're gonna do again. You understand? You understand, Hiroshima? Hiroshima, Nagasaki, you know Hiroshima, Nagasaki. Por lo que he escuchado de gente que la defiende y no la defiende, es que dicen, Johnny no es malo, lo que pasa es que es realmente tonto. Si en el chat hay mucho movimiento, se deja llevar por lo que la gente dice que tenga que decir. Y parece que fue un incentivo de su chat, de su comunidad, para que diga esas frases. Claro, gente imbécil nunca falta. Y gente imbécil alimentando a otros imbéciles para que hagan cosas más imbéciles. Y bueno, los planetas se alinearon y llegó Johnny Somalí con su comunidad tóxica.
La mayoría de los movimientos de Johnny Somalie fueron en Osaka. También estuvo un poco en Tokio, pero mayormente estuvo en Osaka. Y el hecho es que también ha hecho cosas como meterse, ir a un restaurante y poner ruidos fuertes con su parlantito, meterse en la cocina, tirarle el dinero de forma muy agresiva, el dinero a la gente del staff. Y varias veces llamó la atención de la policía. Y llamaron a la policía y medio como que quedaba en nada. Pero ¿qué pasa? Poco a poco Johnny Somalie estaba haciéndose conocido entre la policía de Osaka y fue la gota que rebalsó el vaso el día que se coló a una construcción en obras, que fue en septiembre de 2023, que se puso una máscara tipo Halloween y decía Hiroshima, Nagasaki, siempre lo mismo, metiéndose en la construcción, y apenas se metió, encima es gracioso, como yo trabajo en el rubro, yo le digo Kantoku de Kinden, era un capataz de la empresa de electricistas Kinden, que lo vio y dijo, que me di cuenta que era un capataz porque tenía la tablet que usan los capataces de la empresa, y lo dijo, no, que fuera, Hiroshima, Nagasaki, y así, un completo idiota. Estaba él y su cómplice amigo. Y ese día, mientras streameaba, tenía a un policía siguiéndolo. Y estaba streameando, lo tenía todo el tiempo siguiendo el policía y venía, hasta que se metió en un 7-Eleven y cuando salió vino otro policía y después vinieron otros y le dijo chequeo policial básico, no sé, chequeo, y bueno, hasta que se lo llevaron y le dijeron que se lo iban a llevar, que estaba detenido y que era por meterse en una construcción. Uno dice, ¿por qué no lo hizo antes Japón? Porque la policía normalmente, si te detienen, si bien tienen el derecho de detenerte por detenerte, no suelen hacerlo. Lo hacen únicamente si ya tienen todas las pruebas, si tienen todas las razones y saben que no van a estar equivocados al detenerte. Y bueno, juntaron ya las suficientes pruebas y lo encerraron en un calabozo. ¿Y qué pasa? Después de unos 20-23 días salió, pero parece que el muchacho no había aprendido del todo la lección y se fue a un restaurante y parece que hizo un poquito de disturbio como el que ya había hecho, pero claro, como no era meterse en una construcción, dijo, me meto otra vez a un restaurante y hago lo mismo que antes y no pasa nada. Y bueno, vino la policía y se lo llevaron de nuevo y ahora está otra vez detenido. Y ya para la próxima, que ahora está un poco en incógnito, que no se sabe qué va a pasar, es que tal vez que le den prisión de hasta 3 años o una multa de hasta $5.000, creo. O puede llegar a ser simplemente que lo suelten después de otros 23 días y lo deporten y lo envíen de regreso a Estados Unidos y que no pueda volver a pisar Japón. Pero Johnny no solamente se metió en problemas con la policía, porque ya se estaba haciendo conocido el caso de él, porque antes de que salga preso, cuando él salió preso, ya todo el mundo lo estaba conociendo acá. Sabían quién era, todos los problemas que estaba haciendo y todo el mundo decía, todo el mundo decía, incluso yo lo he pensado, qué gana de cruzármelo en la calle y cagarlo a trompadas. Y bueno, un día le sucedió que estuvo en la calle molestando a unos extranjeros y estos extranjeros lo reconocieron y le golpearon porque los estaban molestando y además sabían quién era, porque saben que es una persona que deja mal al extranjero y claro, le dieron su merecido. Japoneses también lo han ido a buscar en el lugar donde se hospedaba, en una especie de share house o un guest house, algo por el estilo, que no terminó en cosas violentas, pero sí fueron, y como para decirle, sabemos dónde vivís, tenés que pedir disculpas, y ahí es como que uno se da cuenta que vi el video completo ese, y la verdad se nota que el tipo es tonto de verdad. Que bueno, que no hace falta ver ese video para darse cuenta que es tonto, ¿verdad? Pero bueno, como que ves un video más extendido y bueno, caes más en la ficha. Y todo esto de los streamers, creadores de contenido de este estilo, y nos trae problemas a nosotros, los locales, los que vivimos acá, que queremos hacer contenido a largo plazo, que se hace cada vez más difícil llevar una cámara a donde sea. Yo
bueno, ya deben saber toda la gente, la mayoría de los videos que yo hago siempre lo hago en la calle, donde es vía pública, donde nadie me puede decir no se puede grabar acá, pero casi nunca grabo dentro de establecimientos porque todo el tiempo estoy con miedo de que me anden rechazando, de que me digan no se puede grabar, no se puede grabar, no se puede grabar, y como que me quitan las ganas, me quitan el incentivo. Jordi, que vive del streaming, ya hay un montón de... Ya me dijo todas las cadenas de comidas donde no les dejan entrar si está con un teléfono haciendo stream. O sea, ven a una persona con un celular en horizontal y ya como que ahí te dicen no cámaras, no. Porque ahí como que es muy fácil detectar cuál es el que está streameando y cuál es el que está simplemente grabando para otro tipo de contenidos como YouTube, que va a ser editado. Pero más allá de eso, si es editado o no, una cámara y ya directamente te dicen no cámaras y te echan a la mierda. Ah, y en cuanto a japoneses, sí, hay japoneses que también hacen ese tipo de cosas. Hubo un caso, por ejemplo, de un muchacho que se metió a un supermercado, agarró sushi de hecho, abrió la bandeja, lo comió y mientras los masticaba fue a la caja para que le cobraran la bandeja de sushi vacía. Y la chica de la caja se quedó media, ¿qué es esto? Y el tipo mordiendo, se cagó de risa y bueno, terminó preso. O sea, pero bueno, caso de japoneses idiotas, sí señor, sí los hay. Pero claro, resalta mucho más porque uno es invitado, ¿no? Visitante, no es local. Como que justamente cuando vas a otro país lo primero que vas a hacer es cuidarte de tratar de respetar las demás culturas. Y bueno, esta es gente que hizo absolutamente todo lo contrario. Más con un país como Japón, donde es un país en el que el respeto es gran parte de la cultura. Pero bueno, ojalá que no aparezcan mucho más de este tipo de gente, ojalá que los creadores de contenido no tengamos que hablar de estas estupideces y que no vuelva a suceder más, por favor, que este tipo de videos no está bueno hacerlos. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tus mascotas y al forro de tu vecino. Chau.